voy a hacer dos cosas acá. Voy a hablarles un poco de cómo creo que termina el año y luego voy a hacer un ejercicio de prestidigitación y tratar de averiguar, de mostrar un poco la distribución de escenarios para el año que viene, que depende en alguna medida, sobre todo la distribución de probabilidades, depende en alguna medida de cómo uno piensa que termina el año. Esto es importante porque, déjenme hacer la salvedad al inicio, una de las razones por las que creo hoy el candidato oficialista tiene mayores probabilidades de ganar que el de la oposición, entre muchas otras que bien mencionó Carlos, es que hace un año y medio que gran parte de los pronósticos mediáticos y de los colegas está confundiendo el análisis con la expresión de deseos y anticipando una crisis que nunca se produce y no se va a producir este año tampoco. Y eso también es determinante en la voluntad de la gente a cambiar. Creo que la oposición, que el macrismo, en alguna medida ha subestimado, sobreestimado y todavía sobreestima la voluntad de cambio de la gente. Por más que sí es cierto que el discurso se ha ido adaptando y se ha vuelto mucho más moderado, mucho más conciliador y mucho más propositivo en los últimos meses, justamente cuando la percepción esta de que se iban solos, de que la crisis los iba a echar, se manifestó como errada, fundamentalmente después de la segunda de estas anticipaciones, que fue en septiembre del año que viene, cuando el año pasado, cuando la gente pensaba que el dólar se los iba a llevar puesto. Esto no está funcionando, pero voy a sacar desde acá. ¿Cómo llegamos? Son muchas transparencias, quiero darles simplemente una visión más conceptual, pero hay algunos gráficos como para mostrar que hicimos algunos números. Vamos a llegar más o menos como estamos ahora, e incluso un poco mejor. Para ponerlo en 2 o 3 líneas, lo que estamos viendo ahora, lo que el votante está viendo o percibiendo con el rezago natural en estos casos, es la salida de una recesión moderada hacia una expansión moderada en el segundo semestre, que está básicamente liderada por el consumo de manera transitoria. Déjenme contarles simplemente un ejemplo para darles un poco el color de a qué me refiero con esta expansión de consumo transitorio, que creo que es un punto crucial en la predicción de lo que va a pasar el año que viene. Creo que es el principal desafío de cualquiera de los dos que vaya a ganar. Una anécdota nada más. Ustedes habrán visto entre tantas cadenas nacionales una en la que la presidenta anunció una cosa que se llama el Plan Argenta, que es básicamente un programa de préstamos a los jubilados a través de la ANSES, en particular del dinero, de la liquidación, de la liquidez, las disponibilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El anuncio, naturalmente, como muchos de estos anuncios, sorprendió a la misma gente de la ANSES, en particular al director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si uno hace los números, porque estos préstamos ya estaban disponibles, lo que el anuncio hizo fue anunciar algo que ya estaba y acelerarlo. Es decir, un préstamo que se pedía a las 48 horas, ahora se podía pedir de manera automática e inmediata. Si uno hacía los números, pensaba hay 6 millones de jubilados, de los cuales tenían emitidas tarjetas Argenta por alrededor de 4.700.000 jubilados. El promedio de los préstamos ya otorgados al momento del anuncio era alrededor de 15.000 pesos por jubilado. Multiplicaba eso por 4.700.000, sin hablar de los otros que todavía, las otras tarjetas que todavía no se habían emitido, nos daba alrededor de 65.000, 70.000, 60.000 millones de pesos. Las disponibilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el momento del anuncio eran 35.000, 40.000, de las cuales no solo tenían que dar cuenta de esos 60, 65.000 del plan Argenta, sino que aparte tenían que fondear el Procrear, el Progresar, cada uno de los planes que siempre surgen del dinero del ANSES. ¿Qué significa esto? Que acto seguido del anuncio lo que hicieron en el ANSES fue básicamente tratar de pedir todas las tarjetas de vuelta y esconderlas, porque no había suficiente dinero para fondear, no había dinero para el helicóptero que tira dinero para fondear esta expansión derivada del consumo. Lo que quiero decir con esto es que ya estamos medio como al final del camino desde este punto de vista. Y uno de los desafíos más importantes que va a tener el próximo gobierno es justamente pasar de una expansión basada en un consumo claramente transitorio a una expansión basada en la inversión. Y el problema de eso es que cuando uno cambia los factores de crecimiento en general, desde el punto de vista macroeconómico, tiene el riesgo de enfrentarse en el interín, si hay un desfase entre la caída de uno y el aumento del otro, enfrentarse en el interín a un estancamiento, a una recesión. Y por eso digo que este va a ser efectivamente, si bien no el más visible, el más importante desafío del próximo gobierno.
Pero esto es totalmente invisible, nadie lo ve, esto no va a inferir, no va a incidir en el voto. Lo que vamos a ver en el voto va a ser el voto de un votante que hoy siente que las cosas no están tan mal. Lejos de la crisis, creo que lo que está viendo es una recuperación que extrapola hacia un crecimiento el año que viene, por más que, como decía recién, es un crecimiento en principio transitorio. Bueno, esto es un poco algunos gráficos que ilustran lo que nosotros pensamos que va a pasar con algunas de las variables claves. La impresión que nosotros tenemos, si bien es cierto que la exageración del efecto Zanini, de hecho que las primas saltaran, nuestra impresión es que las primas van a ir con las primas cambiarias, y sobre todo la más importante, la prima del contado con liqui, el contado con liquidación, el blue chip, va a ir convergiendo hacia niveles que anticipan una eliminación del cepo el año que viene. Y mi impresión es que efectivamente el cepo se va a eliminar el año que viene. Si se elimina el cepo, la prima tiene que valer 0. Por lo tanto, lo que vemos acá es que en el momento en que esta anticipación del cambio de régimen empieza a actuar sobre los mercados, se inicia una tendencia que de hecho es más vieja que lo que vemos en el gráfico, porque si nosotros tenemos a septiembre, la pendiente es mucho más pronunciada, ¿no? En septiembre la prima estaba bien por arriba de los niveles del 60% que tenemos ahí. Mi impresión es que de ahora en más lo que vamos a ver ya a medida que se diluya el efecto Zanini y sobre todo a medida que a partir de superar las PASO, el candidato oficialista se vaya corriendo del discurso de continuidad, que es lo que necesita justamente para crecer en su voto y para ganar las elecciones, como bien mencionaba Carlos. Lo que vamos a ver es una convergencia de estas primas hacia niveles que posiblemente este fin de año estén alrededor del 20%, incluso menos. ¿Qué más vemos? Vemos una inflación que de vuelta, por cuestiones no necesariamente virtuosas, hoy está en niveles más bajos de lo que muchos de los colegas y observadores anticipaban el año que viene, y bajando. Nosotros en la consultora calculamos un índice de inflación basado tanto en precios online como offline. Hoy sacamos el preliminar para este mes y nos daba 1,5 mensual, el mes pasado nos dio 1,7. Estamos en orden entre 20 y 25%. Analizando todo esto y asumiendo que el aumento del consumo en la segunda mitad del año eleve un poco el nivel de precios, vamos a tener una inflación del 25%, 26% en términos promedios. Decía, no es un resultado virtuoso. Lo que está pasando aquí es que el tipo de cambio está jalando hacia abajo la inflación, el tipo de cambio se está devaluando menos de la mitad de la inflación, con lo cual el atraso es a nivel anual y restando la inflación internacional alrededor del 10%, por ahí un poco más, bastante más en realidad, porque se apreció el dólar, pero en términos puramente estables está entre el 10 y 12% al año. Y aparte tenemos ancla tarifaria y aparte tenemos un nivel de consumo que, como decía antes, venía cayendo hasta hace relativamente poco. Pero lo cierto es que la inflación va a ser baja, es decir, el próximo gobierno, si bien va a empezar con una inflación latente más alta, si liberamos las anclas, va a empezar con una percepción de inflación del 25%. O sea que va a tener que apuntar a una inflación de menos del 25%, a pesar de que empieza con una inflación que en términos reales, subyacente, sin anclas, es posiblemente superior al 30%. Eso es una dificultad, naturalmente. Acá hay un punto que es importante destacar en términos de cómo terminamos el año en la relación entre el déficit fiscal y la inflación. Yo he visto muchas veces a muchos analistas, muchos colegas, hacer hincapié de que el déficit es el que causa la inflación. Eso, desde el punto de vista económico, es errado. Cuando uno habla de expansión, habla generalmente de expansión de la base monetaria. Si uno tiene un déficit fiscal, lo puede financiar emitiendo letras del Tesoro, y eso es en términos monetarios neutrales. Uno no puede emitir cualquier cantidad de letras, pero en el impacto no se genera más dinero emitiendo letras del Tesoro. Eso es exactamente lo que hace el Tesoro Nacional, excepto que como no quiere aparecer emitiendo, lo hace emitir al Banco Central. Entonces el Banco Central lo que hace es emite LEBAC, y con los pesos estos que recoge con LEBAC, se los presta al Tesoro. Y eso es lo que viene haciendo desde el año 2002. En el año 2002, cuando se crearon las LEBAC, el Tesoro estaba en default, no podía emitir, no era un emisor real en la economía, y el Central emitía por cuenta del Tesoro. Luego, cuando el Tesoro pudo emitir, se encariñó con la historia esta de que el Central fuera el fronting de la emisión, entonces siguió emitiendo a través del Central. Pero si hoy uno mira la base monetaria no crece más o menos si crece más o menos el déficit fiscal. Entonces decir que las transferencias del Banco Central generan inflación es técnicamente errado. Lo que uno tiene que mirar para analizar cuál es la situación monetaria es
la base monetaria o más efectivamente la tasa de interés. Y eso es lo que mostramos en este gráfico, que no se entiende mucho porque hay muchas líneas, pero que muestra la línea naranja la tasa de interés de la LEBAC a 90 días deflactada por la inflación de esos 90 días. Y lo que se ve es que hace unos meses estaba por arriba de cero, o sea que la tasa real efectivamente era ligeramente positiva, y ahora que sí, efectivamente la base monetaria empezó a crecer más que la inflación, ha tenido un impacto de deprimir la tasa de LEBAC, y esa tasa de LEBAC está en -1. -1 es el stance, la posición monetaria del Banco Central. ¿Sí? Mi impresión de vuelta es que el año va a terminar más o menos en esos niveles.